Del libro Le destronaron, del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar, por Monseñor Marcel Lefebvre. Prefacio. La idea de esta obra nació con algunas conferencias sobre el liberalismo dadas a los seminaristas de École. El fin de esas conferencias era instruir a esos futuros sacerdotes sobre el error más grave y más nocivo de los tiempos modernos y permitirles formarse un juicio conforme a la verdad y a la fe sobre todas las consecuencias y manifestaciones del liberalismo ateo y del catolicismo liberal. Los católicos liberales introducen los errores liberales en el interior de la Iglesia y en las sociedades todavía algo católicas. Es muy instructivo volver a leer las enseñanzas de los papas al respecto y comprobar el vigor de sus condenaciones. Es de gran valor recordar la aprobación de Pío IX a Louis Veuillot, autor del admirable libro La ilusión liberal, y la del Santo Oficio al del padre Félix Sardá y Salvani, El liberalismo es pecado. ¿Qué habrían pensado esos autores si hubieran comprobado, como nosotros hoy, que el liberalismo es rey y señor en el Vaticano y en los episcopados? De allí la urgente necesidad para los futuros sacerdotes de conocer este error, pues el católico liberal tiene un falso concepto del acto de fe, como bien lo muestra el padre Sardá en el capítulo 7 de su obra. La fe no es ya una dependencia objetiva de la autoridad de Dios, sino un sentimiento subjetivo que, en consecuencia, respeta todos los errores y especialmente los errores religiosos. Louis Veuillot, en su capítulo 33, muestra bien que el principio fundamental del 1789 es la independencia religiosa, la secularización de la sociedad y, en definitiva, la libertad religiosa. El padre Tissier de Malloret, secretario general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, alentado por el superior general, tuvo la idea de completar y organizar ese conjunto de conferencias y de publicarlas, a fin de que esta enseñanza tan actual pueda aprovechar a otros más allá de los seminaristas. Y mientras se llevaba a cabo este trabajo, cumplíase en Asís la más abominable manifestación del catolicismo liberal, prueba tangible de que el Papa Juan Pablo II y aquellos que lo apoyan tienen una falsa noción de la fe, una noción modernista que va a sacudir todo el edificio de la Iglesia. El Papa mismo lo anuncia en su alocución del 22 de diciembre de 1986 a los miembros de la Curia. A fin entonces de guardar y proteger la fe católica de la peste del liberalismo, este libro me parece llegar muy oportunamente, haciéndose eco de las palabras de nuestro Señor. Aquel que crea será salvo, aquel que no crea se condenará. Es esta fe la que el Verbo de Dios encarnado ha exigido a todos si quieren ser salvados. Ella causó su muerte y, siguiendo su camino, la de todos los mártires y testigos que la han profesado. Con el liberalismo religioso no hay más mártires ni misioneros, sino liquidadores de la religión, reunidos alrededor de la pipa de una paz puramente verbal. Lejos de nosotros es el liberalismo sepulturero de la Iglesia Católica. Siguiendo a nuestro Señor,
Llevemos el estandarte de la cruz, único signo y única fuente de salvación. Que Nuestra Señora de Fátima, en el 70 aniversario de su aparición, se digne bendecir la difusión de este libro que hace eco a sus predicciones. Ecón, 13 de enero de 1987, en la fiesta del bautismo de Nuestro Señor. Obispo Marcel Lefebvre. Introducción. ¿A dónde vamos? ¿Cuál será el término de todos los cambios actuales? No se trata tanto de guerras, de catástrofes atómicas o ecológicas, sino sobre todo de la revolución fuera y dentro de la Iglesia, de la apostasía, en fin, que gana pueblos enteros, antaño católicos, e incluso la jerarquía de la Iglesia hasta su cima. Roma parece sumergida en una ceguera completa. La Roma de siempre está reducida al silencio, paralizada por la otra Roma, la Roma liberal que la ocupa. Las fuentes de la gracia y de la fe divinas se agotan y las venas de la Iglesia canalizan por todo su cuerpo el veneno mortal del naturalismo. Es imposible comprender esta crisis profunda sin tener en cuenta el hecho central de este siglo, el Segundo Concilio Vaticano. Creo que mi sentir en relación a él es bastante conocido para que pueda decir sin rodeos el fondo de mi pensamiento sin rechazar en su totalidad ese concilio. Pienso que es el desastre más grande de este siglo y de todos los siglos pasados desde la fundación de la Iglesia. En esto, no hago más que juzgarlo por sus frutos, utilizando el criterio que nos ha dado nuestro Señor, Mateo 7:16. Cuando se pide al cardenal Ratzinger que muestre algunos buenos frutos del concilio, no sabe qué responder. Y al preguntarle un día al cardenal Garrone cómo un buen concilio había podido producir tan malos frutos, me respondió: no es el concilio, son los medios de comunicación social. Aquí, un poco de reflexión puede ayudar al sentido común. Si la época posconciliar está dominada por la revolución en la Iglesia, ¿no es simplemente porque el concilio mismo le dio entrada? El concilio es 1789 en la Iglesia, declaró el cardenal Suenens. El problema del concilio fue asimilar los valores de 2 siglos de cultura liberal, dijo el cardenal Ratzinger. Y explica: Pío IX con el sílabus había rechazado definitivamente el mundo surgido de la revolución al condenar esta propuesta. El pontífice romano puede y debe reconciliarse y acomodarse con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Proposición número 80, condenada en el sílabus. El concilio, dice abiertamente Joseph Ratzinger, ha sido un contrasílabus. Al efectuar esta reconciliación de la Iglesia con el liberalismo, particularmente por medio de la Gaudium et Spes, el más largo documento conciliar. Así, se deja la impresión que los papas del siglo XIX no supieron discernir en la Revolución de 1789 la parte de verdad cristiana asimilable por la Iglesia. Una afirmación así es absolutamente dramática, sobre todo en la boca de representantes del magisterio de la Iglesia. De hecho y esencialmente, ¿qué fue la Revolución de 1789? Fue el naturalismo y el subjetivismo del protestantismo
traducidos en normas jurídicas e impuestos a una sociedad todavía católica. De allí la proclamación de los derechos del hombre sin Dios. De allí la exaltación de la subjetividad de cada uno, a expensas de la verdad objetiva. De allí el poner en el mismo nivel todas las creencias religiosas ante el derecho. De allí, en fin, la organización de la sociedad sin Dios y sin nuestro Señor Jesucristo. Una sola palabra designa esta teoría monstruosa: liberalismo. Por desgracia, allí tocamos verdaderamente al misterio de iniquidad del que nos habla San Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Después de la revolución, el demonio suscitó dentro de la iglesia hombres llenos del espíritu de orgullo y de novedad, presentándose como reformadores inspirados que, soñando reconciliar la iglesia con el liberalismo, intentaron realizar una unión adúltera entre la iglesia y los principios de la revolución. Ahora bien, ¿cómo conciliar a nuestro Señor Jesucristo con un enjambre de errores que se oponen tan diametralmente a su gracia, a su verdad, a su divinidad y a su realeza universal? No. Los papas no se equivocaron cuando, apoyados en la tradición y asistidos por eso mismo por el Espíritu Santo, condenaron con su autoridad suprema y con una continuidad notable la gran traición católica liberal. Traición católica liberal. Entonces, ¿cómo logró la secta liberal imponer sus puntos de vista en un concilio ecuménico? ¿Cómo la unión contra natura entre la Iglesia y la Revolución ha podido dar a luz el monstruo cuyas divagaciones llenan ahora de espanto incluso a sus más fervientes adeptos? Son estas preguntas las que trato de responder en estas charlas sobre el liberalismo, mostrando que una vez que penetró en la Iglesia, el veneno del liberalismo la conduce a la apostasía por consecuencia lógica. Del liberalismo a la apostasía. Tal es entonces el tema de estos capítulos. Ciertamente, vivir en un tiempo de apostasía no tiene en sí nada de agradable. Pensemos, sin embargo, que todos los tiempos y todos los siglos pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Ipsius sunt tempora et secula, nos hace decir la liturgia pascual. Este siglo de apostasía, sin duda de manera distinta a los siglos de fe, pertenece a Jesucristo. Por una parte, la apostasía de la mayoría pone de manifiesto la fidelidad heroica del pequeño número. Así era en los tiempos del profeta Elías en Israel, cuando solo 7,000 hombres preservados por Dios se negaron a doblar su rodilla ante Baal. Tercer libro de los Reyes, capítulo 19. No doblemos pues la rodilla ante el ídolo del culto del hombre, establecido en el santuario y residiendo como si él fuera Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Sigamos siendo católicos, adoradores del único verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Por otra parte, como testimonia la historia de la Iglesia, toda edad de crisis prepara una edad de fe y, en la fidelidad a la tradición, una renovación verdadera. A todos vosotros os toca contribuir, queridos lectores, recibiendo humildemente lo que la Iglesia nos ha transmitido hasta la víspera del Vaticano II, por la boca de los papas, y que yo os transmito a mi vez.
Es esta enseñanza constante de la Iglesia que he recibido sin restricción, la que os comunico sin reserva, quam sine fictione dedici, sine invidia comunico. Sabiduría 7:13.